Muy bien, chicos. La última desinencia del verbo o el último accidente gramatical que se registra en esta categoría gramatical es el modo. El modo indica la forma en cómo se produce esa acción o ese accionar. Los verbos nos informan de la actitud, sobre todo, ¿no?, que tiene el hablante cuando habla. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene el hablante cuando está informando sobre algo. Esta información depende del modo en que se encuentra en la forma verbal. Profe, ¿eso qué quiere decir del modo en que se encuentra en la forma verbal? Quiere decir que si se utiliza un verbo simple, si se utiliza un verbo compuesto o se utiliza una perífrasis verbal. ¿Ya? Por eso es que se van a presentar 4 tipos de modo dentro del verbo. Por ejemplo, se puede presentar el modo indicativo. ¿Cuándo hablamos de un modo indicativo? Hablamos de un modo indicativo cuando estamos empleando, ¿no es cierto?, una acción dentro de un contexto real, dentro de una situación segura. O sea, lo empleamos cuando hablamos de acciones que consideramos reales o seguras. Por ejemplo, ayer llovió. ¿Puedo constatar que llovió? Claro, puedo verlo. Hoy llueve, también correcto. Mañana lloverá, también correcto. O sea que ¿cuándo es indicativo? Cuando se representa una acción real o segura. ¿Correcto? Eso es importante, en todo caso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me di cuenta que es real también? Porque es algo que se va a dar constantemente, ¿no? Ayer llovió, hoy lloverá, mañana también. ¿Correcto? Mañana lloverá. Puedo reconocerlo además porque puedo percibirlo por los sentidos. Modo subjuntivo. Lo empleamos cuando nos referimos a acciones que consideramos posibles, deseables o dudosas. Es subjuntivo porque implica los sentimientos. Implica los sentimientos, ¿correcto? Por eso también es subjuntivo. Por ejemplo, ojalá lloviera. Quizá llueva. Entonces, te das cuenta que la acción no es segura, es simplemente posible, deseable o dudosa. ¿Por qué? Porque se involucran los sentimientos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, también encontramos el tercer tipo de modo, el modo condicional. Cuando empleamos o cuando hablamos del modo condicional, cuando nos referimos a acciones posibles, siempre que se cumplan condiciones. Por ejemplo, el paso del tiempo, el cambio de circunstancias, etcétera, etcétera. O sea, que acá las acciones son posibles, pero no como en el modo subjuntivo, porque acá ya no implicamos los sentimientos, sino que acá agregamos una condición. Por eso se dice condicional. Por ejemplo, acá tenemos, y yo sé que el verbo es iría. Él iría si lo llamara. ¿Cuál es lo condicional? Si lo llamara. ¿Correcto? Entonces, esto de acá sería lo condicional. ¿Te das cuenta? Ahí está. Si lo hubieras llamado, él habría venido. Claro, habría venido. Mira cómo está. Mira cómo se representa, profesor. ¿Por qué me señala esto? Porque es un verbo compuesto, mira. Habría venido. ¿Te das cuenta? Si lo hubieras llamado, entonces esto es el elemento condicional. Ahí está. Ese es el elemento condicional. Entonces, cuando tú dices, si lo hubieras llamado, él habría venido, entonces esto se da como producto de esta condición. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, por eso es condicional, claro. Porque, claro, es una acción posible, pero tiene que ver con condiciones, ¿no es cierto? Con el paso del tiempo, con el cambio de circunstancias, eso. Y finalmente, el último modo que vamos a encontrar en el verbo es el modo imperativo. ¿Cuándo empleamos este modo imperativo? Acá, modo condicional porque representa una condición, ¿ya? Una condición. ¿Y cuándo se habla de un modo imperativo? Cuando estamos hablando de una orden, de un mandato, ¿correcto? Esto, por eso se llama imperativo. Lo empleamos cuando dirigimos órdenes o peticiones al oyente. Siéntate aquí, ¿no es cierto? Cierra la ventana.
O sea, de esa manera es como básicamente se utilizan los modos dentro del verbo. Entonces, ¿cuándo hablamos del indicativo? Cuando hace referencia a una acción real, a una acción concreta, a una acción segura. ¿Cuándo es subjuntivo? Cuando involucra los sentimientos, pero la acción no es concreta, no es real, es algo que se puede dar. ¿Cuándo es condicional? Cuando antes de realizar la acción se plantea una condición para que se realice ese acto. Y cuando es imperativo, cuando estoy indicando una orden o un mandato. Sobre todo es importante recordar que en el modo condicional se presentan los verbos compuestos. ¿Correcto? En el modo condicional se presentan los verbos compuestos. Por ejemplo, acá me dicen en qué modo se encuentra. Miren, acá me dicen en qué modo se encuentra los verbos subrayados. Dice, usted trabaja demasiado, eso es indicativo. Apaga la luz, indicativo. Siempre temí que pasara eso. Siempre temí que pasara eso, subjuntivo. ¿No es cierto? Subjuntivo. Nadie ha terminado la tarea. Nadie ha terminado la tarea. Nadie ha terminado la tarea. Eso es básicamente, nadie ha terminado la tarea. Eso es indicativo también, ¿no? Lo haría con gusto si me lo pidiese. Lo haría con gusto si me lo pidiese. Eso es condicional. ¿Correcto? Listo, chicos. Ahora sí vamos a desarrollar algunos ejercicios que se nos están pidiendo o que tenemos acá. Extrae y escribe los verbos que aparecen en las siguientes oraciones y además especifica su número, persona en que se encuentra. A ver, dice, el peregrino compró un canario. El verbo es compró. Ahora, ¿qué número es compró? Singular. Ahora, ¿qué tipo de persona es? Compró. Entonces, si es compró, sería el compró. Entonces sería tercera persona. ¿Correcto? Ahí está, tercera persona. Dice, no ha querido tu compañía. No ha querido. Ha querido. ¿Correcto? El verbo es no ha querido. No ha querido. O sea, el verbo es ha querido. El número singular. Y la persona es tercera persona. Ya dormiste bastante. Dormiste. Dormiste es el verbo. ¿No? El número, ¿no es cierto? Es básicamente dormiste singular. Y la persona sería segunda persona. Tú dormiste, ¿no? Regresó al pueblo después de muchos años. Regresó. Verbo. Correcto, regresó. Número, regresó singular. Y persona, tercera persona, ¿no? Y dice, a mis invitados no les gustó la comida. A mis invitados no les gustó. Gustó. ¿Correcto? ¿Qué número sería gustó? Gustó. ¿No? Sería gustó, sería les gustó, sería segunda persona, ¿no? Y el número sería singular. No, perdón, sería plural. Plural. ¿Correcto? Ahí está. Y ya tú haces de las 6 a la 10. Dice, en la número 2 dice, extrae el verbo y escríbelo en el lugar que corresponda, de acuerdo al tiempo, ¿no es cierto?, en que se encuentre. A ver, Juan se ha comprado unos zapatos. Se ha comprado. Entonces eso quiere decir pasado, ¿no? Se ha comprado. ¿No? Mañana mi hermano comprará el pan, futuro. ¿Cuántas cosas compraría César? ¿Cuántas cosas compraría César? Compraría César pasado, ¿no? Por las mañanas se compraba un bocadillo. Por las mañanas se compraba pasado. Por la tarde ya habrá terminado. Entonces eso sería futuro, ¿no? Ya habrá terminado. ¿Correcto? Subraya los verbos que aparecen en las siguientes oraciones y especifica el tiempo y el modo. A ver, dice, la atacaron por la espalda. Atacaron. Ahora, el tiempo, la atacaron, pasado. Modo, atacaron, indicativo, ¿no? Acción real, concreta. Dice, rescaté a los rehenes. Rescaté.
rescataré a los reyes, futuro, tiempo futuro. Y modo, rescataré. Es algo posible, ¿no? Subjuntivo, ¿correcto? Dice, Señor, ayude a los suyos. Entonces, acá, ayude a los suyos, ¿no es cierto? Sería tiempo presente, ¿no? Y el modo sería el modo imperativo, ¿no? Está diciendo, oye, ayuda. Dice, ojalá haya llegado sano y salvo. Entonces, haya llegado. Entonces, eso sería tiempo, ojalá haya llegado. Pasado, ¿no? Ojalá haya llegado, ¿no? Y el modo aquí sería modo subjuntivo. Dice, he trabajado aquí por 10 años. He trabajado aquí por 10 años. He trabajado sería el verbo. He trabajado sería pasado. Y el modo sería indicativo. Ya te queda de las 6 a las 10 para que tú lo hagas. En la número 4 dice, subraya el verbo presente en cada oración que especifica sus acciones gramaticales, ¿no? Acá hay del 1 al 20. Por ejemplo, ¿no? En la número 1 dice, quizás termine ese trabajo hoy. Termine. Número singular. Persona, primera persona. Tiempo, quizás termine, ¿no? Termine debe ser presente, ¿no? Y el modo sería indicativo, ¿no? Y así tú vas desarrollando el resto. No te olvides de las actividades de extensión. Dice, pega una noticia y un poema en tu cuaderno y luego extrae 5 verbos de cada texto y especifica sus accidentes gramaticales. Ya sabes que tienes que hacer ello. Conjuga también los verbos de tal manera que presentan los accidentes gramaticales que se indican, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Bueno, chicos? Entonces, eso es, espero que se haya entendido que eran las desinencias verbales, también conocidos como los accidentes gramaticales, y cómo se dividen en número, en persona, en tiempo y en modo. ¿Correcto? Entonces nos vemos entonces la próxima semana en una nueva edición del curso de lenguaje. Chao, chao, chicos. Cuídense.